Es América alucinada, sin ninguna duda es América alucinada. Los siervos agresivos, 3 personajes, una anciana que fue hippie, ¿no es cierto? Y ahora quiere destruir a los siervos. Esto es una de las cosas que quiere, ¿no es cierto? Una niña que parece que no tuviera madre, ¿no es cierto? Y quizás lo que más me impresionó, un hombre que ha tenido o tiene en su casa a alguien y no sabe que está allí. No hablo más. América alucinada, te escucho. Sí, bueno, como dijiste, son 3 personajes y 3 historias contadas en paralelo, ¿no? Que al final se unen en una gran escena más dramática, ¿no? Por un lado, yo creo que la novela empezó como una colección de noticias. Fue difícil armar una trama que juntara estas noticias que a mí me habían interesado. Una había ocurrido en Japón y es la de este hombre tan potente, ¿no? La que tiene a esta mujer viviendo en la casa de alguien sin que esa persona se diera cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo encontré ese titular fue como, era una historia servida, ¿no? ¿A quién le pasa eso? ¿A quién le puede pasar tener 2 meses a una persona en la casa, en un placard, en una especie de closet, un cuartito, sin darte cuenta, ¿no? Entonces, es interesante cómo la ficción puede partir de la realidad, no ya desde lo autobiográfico, lo que un escritor vivió, sino de los diarios, ¿no? Hay una escena impresionante que es que la mujer se revuelca en la propia cama del dueño de la casa. Es muy impresionante. Y él la espía, él logra espiarla. Él logra espiarla y además es un personaje muy particular. Para mí yo disfruté mucho de crear ese personaje porque justamente ¿a quién le puede pasar algo así? Bueno, le pasa a alguien que además se siente un poco una víctima porque es alguien que está enfermo, no es originario de esa ciudad, es un inmigrante, entonces también tiene miedo de distintas cosas. Entonces la idea de que alguien lo invada o que se meta en su casa empieza a jugarle con varias paranoias, ¿no? Entonces imaginarse a esta mujer, y como él es alguien enfermo que se revuelca en su cama, empieza a despertar una serie de fobias y de miedos en torno a eso, ¿no? de su inconsciente y de su historia personal. Eso fue muy divertido, fue muy intenso también crear un personaje así, que aparte es un personaje masculino, ¿no? ¿Y la señora mayor, que fue hippie? Beryl. Yo diría que es mi personaje favorito, porque además está en primera persona, ¿viste? Es como un largo monólogo lo que ella cuenta. Siempre me llamaba la atención, habiendo vivido en Estados Unidos, toda una cantidad de gente que había sido hippie, muy progresista en su juventud y luego en su vejez se daba vuelta, ¿no? Estaba como en un discurso totalmente conservador y aparte con que tiene cierta, bueno, es la frustración de no haber tenido éxito, ¿no? De algo que fracasó. Después el personaje se reivindica al final de la novela, pero en un principio era jugar con este discurso en contra de la juventud, o de cierta juventud, de cierto modo de ser joven, pero también era una especie de hacer ella un mea culpa sobre eso, ¿no? De haber creído en ciertas utopías, como la idea de que se puede trascender la familia, por ejemplo, ¿no? Para mí el movimiento hippie tuvo muchas cosas interesantes, entre ellas esta idea de que se puede organizar un grupo humano más allá de la mamá y el papá, ¿no? Digo, no una familia de Telerín, mamá, papá, exacto, nenes y perrito, no. No, la familia tipo de los años 50, ¿no? Yo creo que rompió mucho con eso el movimiento hippie. Y a mí eso de alguna manera me alucinaba, si querés. Y me sigue siendo un tema que exploro, ¿no? Te escuchaba recién hablar de la familia, de las exposiciones de Modelo para Desarmar. Es increíble cuánto viene sobreviviendo esa institución. Pero fíjate que había una oración que a mí siempre me molestó. Familia bien constituida. Sí, ¿Qué será eso? ¿Qué será ¿no? eso? ¿Qué será una familia bien constituida? Porque, digamos, lo único que se me ocurre, que sería, bueno, si circula el amor debe ser bien constituida, pero en realidad se usaba como lo que debe ser. Sí, una normalización. Exactamente, no lo que, sino lo que debe ser. Papá, mamá, los nenes. Y aunque se odien, no importa, sigamos juntos. Un poco esa era la idea, sí, me parece. cuánto los medios y el discurso publicitario influyeron en eso, ¿no? Sí, el discurso más conservador. De prescribir modelos, ¿no? Exactamente. Cuando ninguna familia se ajusta a ningún modelo. Tu novela tampoco se ajusta a un modelo, es difícil. Hay algo que me impactó a mí, que me fui dando cuenta mientras la leía, que es un extrañamiento del lenguaje. ¿Cómo se puede explicar eso en televisión? Que el lenguaje
sea el nuestro y a la Sí. vez no sea el nuestro? Qué buena pregunta, porque además siempre es difícil hablar de un libro y más específicamente hablar del lenguaje, ¿no? Eso yo creo que fue ocurriendo de alguna manera solo para mí, fue un modo en que se desarrolló mi escritura, también por el hecho de no estar viviendo en Argentina. Entonces vos empezás a percibir, cuando vivís en otra lengua, además en este caso el inglés, empezás a percibir la propia de manera diferente, ¿no? Pound, que era también traductor, decía que él cuando traducía no le daba bronca, traducía del italiano al inglés, ¿no? No le daba bronca que él sentía que sabía poco italiano, sino que le daba bronca al tener el contacto con el italiano, cuántas palabras en inglés y cuántas formas en inglés él usaba sin darse cuenta, las había naturalizado y eran como un sedimento muerto de su lengua. Yo creo que eso le pasa a cualquiera que sea bilingüe, ¿no? No importa el grado de conocimiento que tenga de ese otro lenguaje. Y eso a mí me empezó a tener un efecto sobre mi escritura, primero inconscientemente, ¿no? Escribí las primeras páginas, los primeros capítulos de este libro, teniendo todo el tiempo al inglés como una melodía espectral, que estuviera todo el tiempo actuando mientras yo escribía, sobre todo en la parte de Beryl, que es un monólogo, ¿no? Qué buena frase, melodía espectral, porque la novela es una novela de espectros. Sí, y entonces pienso que eso pasa cuando estás escribiendo, yo pienso, y creando un mundo, porque este es un mundo totalmente ficcional, la ciudad es inventada, hay una isla del Caribe que es inventada, los personajes son totalmente ficcionales, el lenguaje va colaborando con eso, ¿no? Pero vos me dijiste fuera del aire que vivías en un lugar que los ciervos tenían mala onda. Sí, ¿no? Era un lugar donde los ciervos habían sido protegidos de la caza durante muchos años, entonces se habían reproducido mucho. Había muchos ciervos. Había muchos ciervos, entonces, bueno, empezaron a generar problemas, desde accidentes automovilísticos hasta episodios insólitos. Que estuvieras en un banco, por ejemplo, fuiste a pagar algo, a cobrar algo, y de repente entra un ciervo corriendo desenfrenado en el ¿Eso no banco. ocurrió? Eso ocurrió, tengo que volver a buscar las noticias. El ciervo entró a un banco. Sí, y ocurrió en un hospital también, en la ciudad en la que yo vivía, que era en la zona rural de Pensilvania, ¿no? El ciervo entró al hospital. Sí, en medio de... Al hospital puede ser por alguna dolencia, pero al banco no se entiende, Es brazo gracioso. fijo. Además yo vivía en una zona que daba a un cementerio que está en la novela... tiene un cementerio similar, no es exactamente el mismo, pero un cementerio con muchos árboles, ¿no? Entonces también era terriblemente espectral caminar por ahí, un cementerio muy antiguo, y ver ciervos en las tumbas, ¿no? Es algo que Ciervos en las tumbas. Pastando en las tumbas. Pastando entre las tumbas. Decime si eso no es espectral y casi de terror, ¿no? Entonces la novela juega con este territorio inventado, donde pasan estas cosas que podrían ser reales, porque nunca deja el realismo en la novela, pero están exageradas, ¿no? ¿Nunca deja el realismo, te parece? Pienso que no del todo, es un futuro posible. No del todo, exactamente, está ahí, ¿no? Es un borde, que es lo que más me fascina a veces. Me gustó muchísimo, ¿no? Porque digo, ese borde donde lo real se confunde con la pura fantasía. Sí, yo pensaba que la mujer que vivía en la casa de Vic, pensaba que era un espectro. Es que podría haber sido, se juega con muchas hipótesis, claro. ¿no? Él la ve espectral, la ve vestida de blanco. Sí, la ve vestida de blanco, yo pensaba, bueno, es un ánima, ¿no? Sí, y con el pelo revuelto, negro, él la ve como una maraña de pelo en un momento medio monstruoso, ¿no? Entonces fue difícil transitar esa línea entre el realismo y, si querés, lo fantástico, lo que ya se va del realismo, sin abandonar, sin entrar en ninguno de los dos de lleno. Ya lo había intentado en Las Poseídas con el gótico, y es algo que a mí me fascina, esto de trabajar los géneros, ¿no? Digamos, ¿cómo puedes salirte con la tuya sin volver a caer en la convención del género? Es decir, sin entrar ni en la ciencia ficción ni en el fantástico, proponer otra realidad posible que sea cercana para el lector, que sea plausible para el lector, y sin embargo es rara, es insólita, ¿no? Pero fíjate qué vínculo que tiene con la realidad, ¿no? Porque todo el tiempo vivimos situaciones que tienen un sabor extraño en nuestro mundo, todo el tiempo. Lo maravilloso es que vos puedas con estas situaciones construir un mundo ficcional tan potente, ¿no? Esto impacta. Para mí fue un gran, como decía, un gran esfuerzo, pero también lo disfruté mucho. 6 años me llevó la escritura de este libro. 6 años. Que es bastante, ¿no? Digo, bueno, en general mis otros libros también han tenido su propio proceso. En el medio escribí también otras cosas, pero fue tan complejo armar un mundo totalmente imaginario, lo que vos decís, ¿no? Y esta línea entre realismo y no realismo, que llevó su tiempo. Y la clave estuvo cuando di con esta idea de una secta de jóvenes que viven en los bosques
Que se van a los bosques. porque quieren volver a la naturaleza, ¿no? Y eso es un discurso que está tan de moda ahora, lo natural, ¿no? Cualquier cosa y que connote lo verde es algo bueno. Entonces en la novela está trabajado desde muchos ángulos, desde la mujer que era hippie y ahora piensa que eso es un delirio, que no sirve para nada, que hay que aceptar el mundo artificial, postcapitalista, a estos jóvenes que quieren volver a una utopía tipo años 60. Bettina González, mis felicitaciones, excelente, Gracias. muchas gracias. Gracias, Realmente Osvaldo. muchas gracias. Lea América alucinada, seguramente se va a alucinar como me alucinaba yo a medida que avanzaba en la lectura. Un muy buen trabajo de Bettina González. Esto es Otra Trama, enseguida regresamos.